Hola a todos. Hoy voy a revisar un artículo que publiqué el 31 de mayo en el blog de Veloaba, que os animo a seguir, ya que no solamente publico yo, sino que también publican mis compañeros y tiene contenido sobre todo en inglés, pero también podéis utilizar traductor, motivo por el cual voy a comentarlo en español y también voy a dar mi opinión después de todo lo que ha sucedido en los últimos días, en las últimas semanas. En primer lugar, hablaba de la capitulación de los mineros que no se había producido a finales de mayo. Y ahora sí hemos tenido la capitulación de los mineros. ¿Qué quiere decir que los mineros hayan capitulado, que hayan empezado a vender? Que han añadido presión vendedora al precio de Bitcoin. Por lo tanto, hemos visto una caída que se ha acentuado por dicho suceso y que además coincide con lo que vendría a ser el siguiente soporte, que aquí marcaba en zona verde porque teníamos esta vela de subida que prácticamente no se había corregido, por lo tanto tenemos que ver de vez en cuando ese tipo de retroceso para ir cubriendo huecos. De hecho, toda esta zona no estaba en verde, no estaba en una zona verde porque igualmente estaba en el limbo. Es un área que no se ha rellenado, entre comillas. No es algo que funcione a la perfección, pero suele tener bastante éxito, suele ser bastante útil. También voy a añadir un gráfico, así que quedaros hasta el final para revisar todo en profundidad. Bueno, aquí vemos el patrón que sería más bajista de toda la colección de gráficos que utilizo y que vendría a buscar la antigua resistencia que se encontraría entre los 12.000 y los 13.000 dólares y que también confluye con la caída esperable en este tipo de entorno bajista de ciclo y que ya marcaba antes de las caídas que llevaron el precio de Bitcoin por debajo de 20.000 dólares. ¿Por qué tendría sentido una caída tan fuerte hasta la zona de los 12.000, de los 13.000? Porque efectivamente cuando hay liquidaciones, cuando se ha reajustado todo el mercado, solemos tener caídas muy grandes, muy veloces y por lo tanto hay que recordar que debemos estar preparados para todos los escenarios. También he hablado de la media móvil de 200 y la media móvil de 200 se ha respetado, entre comillas, porque ha habido una compra masiva muy rápida como hemos tenido en anteriores ocasiones y además también hablaba de que el mínimo pudiera haberse alcanzado ya. Como siempre, hay que tener un escenario positivo, un escenario más optimista, aunque no sea el escenario más adecuado en cada caso. Os recuerdo también que nada de lo que comente constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión, por lo tanto debéis hacer vuestra propia investigación. He construido un gráfico que me parece especialmente interesante y es el de Bitcoin contra el petróleo. ¿Por qué utilizo el petróleo y no el dólar? Es una forma de quitar la inflación o quitar la escalada en precios. Concretamente, es una forma de calcular el poder adquisitivo que nos genera Bitcoin. Es decir, ¿compramos más barriles de petróleo o compramos menos barriles de petróleo? Nos interesa comprar más barriles de petróleo y por lo tanto el análisis técnico en este caso sí que se correspondería con lo que comentaba contra el dólar y también tendríamos una necesidad de rebote precisamente contra el petróleo. Llevo vigilando el precio del petróleo unos días y sí que podríamos esperar ese rebote del 40%, al menos para seguir cayendo y encontrar un buen soporte, un soporte sólido en la antigua resistencia, que ahora sí que tendría una confluencia diferente con respecto a lo que existe en el caso del dólar. Entonces ahí podemos tener un poco más de seguridad y también existe la comparación entre Bitcoin y el oro, que también es muy eficaz y sirve en algunos casos. De hecho, vamos a cambiar este ratio y vamos a utilizar el oro en vez de el petróleo, ya que son comparativas que se pueden construir en CoinMarketCap y también se pueden construir en TradingView. Yo he aprendido a hacerlo en TradingView, pero me han dicho que también se puede en CoinMarketCap. Y además, como veis, es bastante sencillo.
En el caso del oro tenemos una antigua resistencia que se está tornando en soporte y la vemos muy clara. Concretamente ya la veíamos en noviembre y diciembre de 2020 y por lo tanto tenemos una cierta confirmación. También es interesante recordar que en 2020 hubo un doble suelo y por lo tanto son gráficos que pueden tener sentido porque estamos incorporando el efecto de la política monetaria y el efecto de la impresión monetaria en el precio de Bitcoin con respecto a otras materias primas o incluso otros activos en general. También muy interesante que midamos si realmente se ha cumplido la dimensión que veíamos contra el petróleo y en el caso del oro no hemos visto esa dimensión. Todavía podríamos marcar un soporte más abajo que llevará al ratio Bitcoin-oro aquí debajo. Vamos a cerrar con una reflexión final y es que también deberíamos tener en cuenta el histórico más completo y concretamente tendríamos que revisar el histórico desde el principio. Al igual que podemos hacer contra el dólar, lo podemos hacer contra el oro. Y como vemos, los ciclos se siguen repitiendo y siguen siendo muy alcistas, ¿vale? Siguen siendo máximos superiores con respecto a los anteriores y mínimos superiores con respecto a los mínimos anteriores, prácticamente desde el inicio de la relación entre Bitcoin y el oro. Por lo tanto, es un indicador a tener muy en cuenta. También para altcoins o para activos alternativos se puede construir este tipo de índices. Por ejemplo, podemos construirlo para XRP, podemos buscar XRP contra el oro y tendríamos una situación también de antigua resistencia que se convierte en nuevo soporte. Pero vamos, que tampoco cambia mucho con respecto a lo que venimos viendo en otro tipo de casos, en otro tipo de circunstancias. Vemos que es una zona de mucho tráfico y que, por lo tanto, puede ser un posible soporte interesante porque tenemos mucha confluencia de antiguos soportes, antiguas resistencias, zonas en las que ha habido una interacción muy interesante y además podemos destacar algo muy interesante desde mi punto de vista, que es cómo se ha replicado esta estructura también contra el oro y que en este caso sí que nos estaba dejando mínimos crecientes a pesar de este fallo de API y por lo tanto es una forma diferente de utilizar el análisis técnico, ¿vale? El ir comparando contra otros mercados. Aquí veríamos un patrón muy autosimilar y también podríamos destacar, por ejemplo, estos mínimos crecientes o podríamos incluso advertir de este posible mechazo o esta posible sorpresa bajista, ¿vale? Que también se ha dado en el pasado. Y bueno, también es el típico gráfico que nunca queremos mostrar porque esperamos que no sea el adecuado, pero efectivamente en estos momentos máximo decreciente y reacumulación antes de tener ese bull run, esa subida con fuerza. También es interesante recordar que todo lo que son gráficos o análisis cuantitativos tienen que ponerse en perspectiva y debemos revisarlo a lo largo del tiempo para ir ajustando las expectativas. No es simplemente decir que es un buen proyecto y comprar simplemente porque nos gusta el equipo, nos gusta cómo se plantea un white paper. Hay que profundizar un poquito más en los datos y también las comparativas macroeconómicas porque es lo que nos va a dar ese músculo mental y esa convicción. Espero que hayáis disfrutado. Si es así, dadle like y también os agradecería que dierais vuestra opinión y me dijerais qué os gustaría ver en futuros vídeos. Un abrazo y nos vemos en el próximo.